Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Se encuentran en su programa Hombres de Valor, otro programa más. Disculpen por las últimas semanas que no hemos podido grabar, no hemos tenido invitado, pero ahora tenemos un gran invitado, gracias a Dios, que aquí de la diócesis de Arlington, Virginia. Estamos bien bendecidos, siempre lo digo, de tener consagrados, personas de buenos recursos en esta diócesis. Están bien formados, guiados por nuestro obispo Michael Burbidge y también pues la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que también seguimos sus escritos. Y pues aquí estamos en este programa Hombres de Valor. Como ustedes saben, es un programa para ser un santo varón. Es para que el hombre vuelva a ser el líder en la sociedad, en su casa, ser un buen esposo, ser un buen papá, ser hasta un buen hijo de sus papás mayores. Es ser un santo varón. Y hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Es un tema que siempre, siempre no se habla mucho, aunque sí lo vemos merodeando y participando en las misas, que es el diaconado, es el diácono. Tenemos aquí el diácono Helio, muy querido, de cursillo de cristiandad, que yo tomé personalmente. Lo he conocido desde ahí. De hecho, después voy a poner una anécdota que él me separó un día para hablar en serio de algo, pero lo digo después en el programa. Y pues es muy querido aquí en este programa y esperemos que se repita la visita, porque yo sé que si China ve este programa, que ella siempre está buscando invitados también. Vamos de Santos en Entrenamiento y otros programas más, que también está Luis Salas y también Maritza y el diácono Orlando, que está en el programa, en otro programa, a Jesús por María. Así que nada más y nada menos aquí con el diácono Helio. ¿Cómo está, diácono? Bien, hermano Alberto, gracias al Señor. Estoy bien, muy contento, muy alegre de su invitación y sobre todo alegre de compartir con mis hermanos y hermanas esta vocación que el Señor nos ha encomendado y cómo el Señor pues los ama tanto que Él siempre no cesa de llamar a sus hombres, ¿no?, y a mujeres para ir guiando, santificando a su iglesia y hay que estar agradecido con Dios por las vocaciones. Amén, amén. Sí, nos puedes dar el gusto y la bendición para empezar el Sí, programa con el pie derecho. claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar presentes delante de ti, Señor, en estas cabinas radiales, junto con Alberto y todos aquellos hermanos que trabajan fuerte tras las cámaras, tras las cabinas, para que este mensaje llegue, Señor, a todos los confines de la tierra y en cada rincón de los corazones de los hombres. Te pedimos, por la gracia de tu Espíritu Santo, que nos des un corazón dócil, sensible, como el de la Virgen María, para poder contemplar y aceptar tu mensaje en el corazón y practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, amén. Bueno, padre, el valor del diaconado. Ese es el tema de este programa. Bueno, ya le dije padre, pero No eres el único, siempre me llaman padre. Me llamo a explicarlo. pero por eso Tranquilo. estamos aquí, para Sí, 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 explicarnos sí, el sí, diaconado. Pero sí. primero quería saber, ¿verdad? Cuéntenos de qué país es usted, cuándo llegó a Estados Unidos, sobre su amada familia, cuántos años de casado lleva y cuánto tiempo lleva en la diócesis. Sí, pues el plan de Dios está trabajando siempre, nunca, ¿no? Dios no duerme, nosotros sí nos dormimos. Y a veces al final uno llega a entender cuando uno hace un paro en la vida, que Dios siempre ha estado con uno, ¿no? Yo emigré a este país con metas de reencontrarme con mis padres y tenía una meta de aprender a hablar inglés. Los estudios a mí nunca me gustaron, pero sucedió algo curioso al venir acá. Yo le dije a mi madre, mamá, le dije, yo me migré en el 92, tenía 16 años, bueno, Wow. hagan la cuenta cuántos años tengo. Y le dije, mamá, yo quiero aprender a hablar inglés,
pero no quiero estudiar, no quiero esas matemáticas, me dan estudios sociales, nada de eso. Y las madres son tan sabias, ¿no? Ok, hijo, está bien, y me llevó a un lugar aquí en Arlington, en Kenmore Middle School, Okay. y me escribió para que fuera a la escuela. Yo supuestamente solo aprender a hablar inglés, y como a las 2 semanas me llega una carta correo, ¿no? A mi nombre, y yo abro y veo una lista de cosas ahí y le digo a mi mamá, mamá, esto no es lo que yo le dije. Y me dijo, hijo, lo siento, tenés que ir a la escuela. Y no tuve otra más que ir a la escuela, ¿no? Y sucede que allí en esa escuela me gustó mucho el inglés, eso quería aprender a hablar inglés, y me gustó mucho el estudio. Y en esa escuela yo conocí a una muchacha, ¿no? Y esta muchacha dio sentido a mi vida cuando yo la conocí, ¿no? Wow. Y la razón fue porque en ese momento mis padres, en esos como los 94, mis padres se estaban separando. Oh. Eso fue muy difícil para mí. Y entonces yo le dije a ella, mira, yo me voy a salir de la high school porque siento que el mundo se me viene abajo por la separación de mis padres. Y ella me dijo, Elio, sigue adelante, sigue adelante. Ella me daba el apoyo, estaba ahí siempre conmigo. Mis padres se separaron y ella siempre estuvo conmigo, y le puse atención a esta joven Wow. que empezó de una manera, yo vi de que era una gran mujer, una muchacha diferente a las que había tratado, ¿no? Wow. Eh, y entonces la conocí a ella en el 94, en el 96, después en el 97, yo me gradué de high school en el 96, ella se graduó de high school en el 97 Okay. y nos casamos en el 98. Wow. Sí, Muy jóvenes, eso está muy bien. Varones, nos tenemos que casar así. joven. Así mismo, Sí, si encuentra a la mujer de su vida, ¿verdad? Y con la bendición de Dios, honestamente que sí, sí. exacto. Hay que abrir bien los ojos, ¿no? Ujú. Y el corazón sobre todo. Pero sabes que era un joven que necesitaba dirección en la vida. Perdí ¿sabes? Nosotros venimos de países donde los enseñan el valor del matrimonio, ¿no? Ujú. Es tan importante el matrimonio, del divorcio nunca se escuchaba en mi Sí. país. Yo hasta aquí vine a escuchar la palabra divorcio. ¿Y qué país vino usted, Yo perdón? yo vine de Guatemala. Sí, nací Ah, en El Salvador y vine, Chapín, sí, ¿verdad? sí, Chapín. Las pupusas y los chuchitos, los hermanos guatemaltecos y salvadoreños me entienden lo que ¿verdad? Pero entonces yo me casé en el 98, Ok. y gracias a Dios, a esta joven que yo con ella vi de que era la mujer de mi vida. Pero yo tenía muchas cosas que yo había dejado de creer en el matrimonio por la Ujú. experiencia, ¿no? Sí, sí, que sí. yo viví. El dolor. Y el dolor, y yo no quería, sí quería casarme, pero no, estaba confundido. Una Ujú. cosa sí sabía, que la amaba muchísimo, Sí. pero no sabía cómo ser fiel. Mm. A eso yo le tenía miedo, a A casarme, comprometerse. sí, a comprometerme y seguir una vida de soltero, ¿no? Ujú. Entonces en el 98 sucedió algo maravilloso. Alberto, fue lo que transformó mi vida. En el altar, en la Catedral de San Tomás Moro, aquí en Oh, Arlington, wow, qué ahí bendición. nos casamos, y ahí le puse, y ahí al Señor yo lloré y le dije que por favor, si Él existía, que yo me habían hablado de Él cuando era niño, que transformara mi vida, mi ser, mi corazón. Y yo quería ser fiel, Wow. fiel a mi señora y fiel a Él. Y por la gracia de Dios ya voy a cumplir 25 años de Wow. casado, y con 3 niños, Wow. Susana de 22, Lía 19 y Moisés 14. Wow. Y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, la mejor decisión que he tomado. Entonces ese día el Señor me bendijo con el sacramento del Mm. matrimonio, pero ese día también Jesús puso en mi corazón una inquietud. Sí, y esa inquietud con el tiempo se vino creciendo, es una Wow. semilla que después entendí que el Señor me estaba llamando al diaconado. Wow, wow, Sí, wow. Entonces, tiene 25 años de casado, me lleva 10 años, pues mi esposa y yo ya cumplimos 15.
Tenemos niños pequeños todavía y yo soy un poquito más joven que usted, un poquito nada más. No, no. Así que, pero qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo fue ese primer llamado o empezó a servir primero en la iglesia para diácono? Yo estaba alejado del Señor y de la iglesia por muchos años. Solo fui cuando era niño a mi primera Ujú, comunión, a la catequesis. Y de joven me fui alejando, me alejé de Dios y de la iglesia ujú, hasta que, te digo, me encontré, hasta que fue el sacramento del matrimonio mm. que me trajo cerca a Una Dios. gracia, ¿verdad, Sí, Dios? una gracia para mí que cambió mi vida, ¿no? Y de ahí empecé yo a acercarme a la iglesia. Sobre todo el Señor me fue dando a entender el valor del matrimonio, tan importante, que no es como nosotros pensamos o como los han enseñado en algunas culturas. Eh, y el Señor me fue formando adentro del matrimonio, dentro del sacramento, lo que es ser un padre, lo que es ser un esposo, lo que es ser un hombre responsable, lo que es ser un hombre de valor, lo Sí. que es verdaderamente ser un cabeza de casa. Mm, Yo no lo entendía, pero Jesús me lo fue enseñando. wow. Y entonces ahí viene ahí viene mi intimidad con Jesús y con mi hogar. Y ahí empecé a conocer a Jesús en en el sacramento del matrimonio. Y la iglesia doméstica. Sí, y fíjate que esa es una gran gracia que Dios me ha dado, Wow. porque normalmente la gente dice, hay que ir a un grupo a oración a conocer a Jesús, y eso está bien, Pues sí. pero todos esos movimientos lo que hace es reforzar la gracia, la vocación que Dios te ha llamado, Amén. porque yo antes de ser esposo, perdón, antes de ser diácono, yo soy esposo y soy padre. Entonces, todo eso el Señor, por las mismas formación que Él me ha venido dando, por su Santa Iglesia y la experiencia sacramental que Él me ha regalado en un matrimonio, he entendido de que, de que ahí viene de ahí está el fundamento de mi vocación Wow. también, ¿no? Y, y entonces yo vengo perseverando. Estuve en San Antonio de Padua, en la parroquia, desde el 98 hasta el 2007. Wow. Estuve ahí, sí, pertenecía a un grupo de oración que aprendí muchísimo, aprendí a rezar, Ujú, el valor de orar verbalmente, las escrituras, la alabanza. Y ahí, por el mismo sacramento, mi vivencia y viviendo en una comunidad que es tan importante, ser parte de una comunidad, ujú, el Señor fue sembrando, o sea, esa semilla que recibí en el sacramento del matrimonio, que sentí que Él tenía algo para mí, fue mm. creciendo, iba creciendo, y la inquietud en mí fue despertando más y más y más, y me moví para Woodbridge en el 2007, y no sé por qué me moví para Woodbridge, solo Dios sabe, Lo llevó a Woodbridge. sí, en el Wow. 2007. ¿Y estaba en qué parroquia en Woodbridge? Ahora es la Sagrada Familia. Oh, Estoy en sí, Woodbridge, sí, sí. sí, sí. En la Holy Family. Sí, ahora Sí. mismo ahí está el padre Ramón Báez, que es puertorriqueño, Sí, Padre boricua. Ramón. Sí, lo queremos ¿Y mucho. cómo fue, verdad? ¿Fue a través de, eh, bueno, como usted hizo, ay, mira, le voy a contar algo a la gente. Una vez el diácono me ha visto servir y a mi esposa y un día me sacó aparte y me dijo, ¿usted no ha considerado ser diácono? Y yo me quedé como que, wow. Y a lo mejor es la semilla que le está hablando, ¿verdad? Puede Y ser, yo me quedé frío puede porque yo ser. dije, nunca me habían dicho, ¿verdad? Y bueno, eso en constante oración, discernimiento y la familia, pues papá Dios me seguirá guiando si esa es la dirección que Él quiere que me lleve, pero ¿cómo fue usted? ¿Quién se acercó a usted viendo Sí, sus talentos, mira, su sabes que servicio? sí, la vocación siempre es importante, y necesitamos la guía de la iglesia, ¿no? Para Ujú, definir una vocación. Entonces, por esta experiencia personal que me pasó con Jesús, am, muchas cosas me sucedieron en la vida que espirituales que en realidad encendieron mi corazón en el amor de Jesús y en el amor por mi esposa, por mis hijos y por su iglesia. Y surgió en mí un deseo, mira, la vocación para mí surgió de esta conversión, ahí el Señor la sembró, pero el Señor la puso en mi corazón de
como una gratitud Mm. enorme. Me sentí tan en deuda con Dios. ¿Qué podía yo hacer para Dios? Pero ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tenga, verdad? Mm. Pero vino una voz en mí que me dice, pero puedes servirme, Mm. pero puedes servirme. Y yo creo que ahí fue, y yo mi servicio siento que lo doy por amor a Dios, por su iglesia, pero siento que estoy por esa gratitud con el Señor, por lo bueno que ha hecho conmigo, con mi familia. Siento dar lo que Él me ha dado. Pero en San Antonio conocí, mira, lo curioso fue que Dios va hablando a través, te va dando señales, ¿no? Yo nunca revelé mis deseos. Y eso es muy importante cuando uno está decidiendo una vocación. No hay que decírselo a todo mundo porque vas a terminar confundido. Entonces hay que ser como la Virgen. La Guardarlo Virgen en el con corazón, contemplar todo lo que está pasando, ¿no? Todos los acontecimientos. Entonces, eso sentí yo, que callara y que oyera y que callara. Y en ese fervor que el Señor había, puesto en mí, yo fui a una iglesia, estaba en la iglesia de San Antonio, y yo dije, yo quiero ser sacerdote, siento un deseo de ser sacerdote, dije yo, pero hay un problema, ¿no? Yo estaba casado, dije yo, y no tenía mucha formación como de la iglesia, pero dije yo, pero yo sé que los sacerdotes no se pueden casar, y sentí un deseo profundo de servir ahí en el altar. Wow. Entonces dije yo, y un día se para un hombre vestido para mí, decía yo, ¿y ese padre quién es? Pero no, fíjate que este hombre que estaba hablando me sorprendió en un momento porque él dijo, yo soy un diácono permanente, estoy casado y tengo hijos. Y dije yo, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Entonces sentí más fuerte eso, y tampoco nunca se lo revelé a él. Pero no quiero decir nunca, a los años, como los años después que me ordenaron, yo fui a visitarlo, y que en paz descanse el querido diácono Mario Mendoza. No sé si usted lo conoce. Entonces él para mí fue una inspiración. Wow. Yo lo veía servir, y el celo, el enamoramiento que él tenía por el evangelio, de evangelizar. Wow. El Señor fue un instrumento esencial en mi vida para descubrir mi vocación, y nunca le dije al diácono, yo quiero ser como usted, pero yo en mi corazón quería ser como él. Wow. Entonces todas esas formas de contemplar me ayudó muchísimo a... él fue eso. Y otras cosas, sobre todo los sacerdotes, hablando con ellos, es muy importante pedirles su opinión. Dirección, ¿no? Y rezarle al Señor también a qué sacerdotes tú puedes ir. Oh, sí. Sobre todo tu director espiritual. Y esa fue para mí. Y han sucedido otras cosas más en ese transcurso que pasaron, que el Señor en sí ya no me dejaba en paz, ¿no? Te digo que ni podía dormir. Hasta soñé con Papa Juan Pablo II una vez, que me llamaba en un sueño, ¿no? Wow. Es una forma que me llamaba a mí, y veía a mi esposa, y se le quedaba viendo. Y como quien dice, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Entonces no vamos a descubrir la vocación simplemente por un sueño, ¿verdad? Hay que ir más allá que eso. Empezó por un instrumento, sí, con otro diácono. Sí, claro. Entonces eso me puso a mí bastante inquieto, muchas cosas, y algunos sacerdotes que lo he puesto en mi camino, y sobre todo mi señora. Pero ahí fue la cosa. Alberto, fíjate que nosotros pasamos a veces mucho tiempo en la iglesia. Sí. Y eso no es que sea malo. Yeah. Pero yo le comenté a mi señora de la vocación, yo sentía algo en mi corazón, y el Señor me está llamando a este servicio. Y ella me decía, estás loco. Si tú te haces diácono, me dice ella, te vas a ir a dormir ahí con los padres en la casa, porque solo en la iglesia quieres pasar. Entonces necesitaba formación. Entonces sentí una pasión por estar ahí sirviendo, pero quizás en un momento antes que yo empezara la formación, quizás estreché un poco bastante la familia, hasta el punto que mi señora, en vez de alegrarse al principio,
Dijo, "Ey, ¿cómo para que te vayas a vivir con los padres?" Sí, pero no, de ahí vino una sesión de información una sesión, o el director del diaconado llegó, yo no lo conocía, y mi pastor me dijo, Elio, por ahí, aquí cerca del Sacred Heart, el Sagrado Corazón, cerca de la Sagrada Familia, van a tener una sesión informativa sobre qué es el diácono y los que están interesados. Y él, yo no lo sabía, y yo le comenté a él, y fui y el padre Tom Ferguson, Oh, sí, lo conozco. fue el vicario general de la diócesis, él ha sido para mí en el proceso de formación el que Dios puso en el camino. Obvio, el señor obispo, Sí, ah, sí, ¿no? El sí, diácono, el que le sí, hizo, el diácono que Dios lo inspiró a usted, fue otra vez de un diácono. Y ahora ha sido siempre, como usted ha dicho, personas que lo ha puesto Dios ahí, sacerdote, sí. Tom Ferguson, el obispo. Ujú. Qué bonito. Y así va, y otras señales y que Dios va poniendo en el camino, porque la vocación es algo, no es que tú te ofrezcas, es una propuesta de parte de Dios, es una respuesta nuestra, es un llamado de Dios y una respuesta nuestra. No hay que confundir, a veces nosotros, sabes que a veces me acercan algunos hermanos y me dicen, me van a servir, y me dicen, ¿dónde está la clase donde tengo que firmar un curso para ser diácono o algo así? Entonces, bueno, no les puedo culpar, ¿verdad? Porque también yo no Estuvo en esa sabía, estaba posición. en esa posición, pero es una vocación, es Ujú. una vocación, Hay que ser. sí. Entonces, ¿cuántos años lleva de diaconado? Ah, hoy en enero pasado, 8 años, 8 años. sí, Wow, wow, qué bonito. 8 años y sabes que algo que ha sucedido para aquellos hermanos que están pensando, ¿no? Los que viven su vocación en el matrimonio, para mí, yo les hago la invitación, Ujú. porque por ahí va la cosa, ¿no? Porque la vocación, sabes que el matrimonio y el sacramento de las órdenes sagradas están tan unidos íntimamente que las vocaciones nacen en sí de los matrimonios, Ujú. deberían de nacer ahí. Y entonces, am, porque el que nace, el que vive su vocación en el matrimonio, de ahí surgen vocaciones, Mm, incluyendo, pues no solo sacerdotes o monjitas, tus hijos, ujú. pero tú también. El hombre que vive su vocación en el matrimonio, él ama a su esposa, ama a sus hijos y puede hacer que por ahí el Señor ponga una semilla en su corazón Ujú. para poderle servir como diácono. Sobre Mm, todo el diácono permanente, la mayoría somos casados. sí. Y entonces, ¿qué es un diácono? Pues un diácono es, bueno, sabes que hay un sacerdote que he escuchado, que ustedes conocen al padre Kevin Welch, ¿no? Sí, sí. Y él Fue sabe, párroco de San sí, Antonio. fue en un tiempo, ¿no? Y él dice de que para entender el verdadero sentido teológico de las cosas hay que aprender griego y latín, ¿no? Wow. Y yo apenas sé español, ¿verdad? O menos inglés. Pero es una palabra griega que quiere decir, bueno, es diáconos, que es servidor, servicio. Ujú. Y es una vocación, tiene sus fundamentos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, y es un llamado de Dios por por la iglesia. Eso es interesante, ¿no? Por la iglesia. Cuando un sacerdote o un obispo en sí, un miembro, un clero de la iglesia, se acercan a alguien, ¿no? Y le dicen, tú puedes ser esto. Hay que ponerle mucha atención Ujú. porque Dios usa a sus instrumentos y muchas formas. También te puede llamar a través de otras formas. Sí. Pero Dios nos dejó las órdenes sagradas para eso, para guiar, ¿no? A la iglesia. Ujú. Y el diácono, eso es el servicio. El servicio, ahí hay tres formas que el diácono sirve, que es en el altar, las obras de caridad y en la evangelización. Sí, Sí, el diácono es un simple servidor. sí. A mí me Y casó un diácono. No iba a casar un sacerdote, pero siempre en todas las bodas, siempre lo digo a los que se van a casar, siempre pasa algo. Porque el diácono, el sacerdote que nos iba a casar, era director de Manresas en Puerto Rico, un centro de retiro.
Y él también era mayor ya, era amigo del abuelo de mi esposa. Ujú. Y él habló conmigo, él nos llamó, ya era de noche, ya era las 7 de la noche, y él dijo, mira que estoy en un retiro y no me vino las personas Mm. que me iban a servir conmigo y no puedo ir a las 3 de la tarde a casarlos mañana. Y después nosotros como que nos quedamos, y estábamos Ujú. cerca de la iglesia en la Merced, en Calle y Puerto Rico, y paramos allí, se estaba acabando la misa no del sábado. Había algo, había yo creo que misa, a lo mejor viernes por la noche, y había un diácono, y el diácono era amigo de mi suegra, y mi esposa lo conocía, y dice, mire, usted no puede casar mañana. Eh, Y él dijo, no se preocupe, sí, yo los eh, caso mañana. Y así fue, wow. un diácono nos Sí, casó. ponle atención a estas cosas que suceden, ¿no? Porque no se equivoca en las mínimas cosas, Dios nos habla y contempla, aprendamos de la Virgen, ¿no? La Virgen todo lo contempla, o sea, ella no dejaba nada por percibido, oía un ruidito, algo que ella contemplaba, porque esa es la mejor forma, la contemplación de discernir la vocación de los eventos que te pasan en la vida. Y no, pues mira, eso es el diácono también. El diácono ejerce su ministerio de servicio bueno, solo en el altar. El diácono puede proclama casi siempre el evangelio. Si hay un diácono en una misa, el diácono es el que siempre proclama el evangelio. Mm. Mira en Roma, cuando el Papa da la misa, siempre, si hay un diácono, el diácono es el que lee el Evangelio, aunque hayan otros sacerdotes, es propio del diácono la proclamación del Evangelio. Entonces, y puede dar homilías también, Ujú. ¿no? Pero eso sí, yo siempre, como diácono, yo le digo al Padre, yo sé que coordinamos el sketch. ¿Quién va a dar? Él siempre quiere que nosotros demos que demos la homilía una vez o 2 veces al mes, pero incluso yo hago algo porque el diácono tiene que saber su carácter, lo que es un diácono. El diácono no es un sacerdote, Ujú. el diácono es un simple servidor al servicio de Jesús. Sí. Entonces yo siempre le digo al Padre, usted sabe que yo voy a predicar ahora, pero yo lo predico si usted me lo permite, Padre. Ujú. Sí, con el permiso, Sí, entonces, con la pero obediencia. con la obediencia, por eso, porque hay que tener cuidado y no solo en el servicio del diaconado, porque, ¿sabes? A veces nosotros desempeñamos papeles importantes en la iglesia y si no sabemos cómo lidiar con el poder que se nos da en el servicio, se nos suben los humos y ya nosotros andamos diciéndole al Padre y a todo mundo lo que tiene que hacer y se nos olvida la obediencia. Entonces, yo trato de practicarla en lo poco, ¿no? En las cosas pequeñas, sin olvidarme lo que soy, ¿no? A lo que Dios me ha sido llamado. El diácono no está ahí para decirle al Padre lo que tiene que hacer, menos al obispo, ¿no? Sino estamos nosotros aquí a su servicio. Trabajamos junto con ellos. Padre, usted dígame, ¿en qué le puedo apoyar en su visión? Sobre todo, el diácono es muy... o sea, nuestra vocación nos identificamos mucho con el obispo, Sí. porque tiene sus principios del diaconado, es un llamado por un apóstol, el primer papa de la iglesia, que fue Pedro, que llamó a los 7, ¿no? Sí. Y en oración y la comunidad los recomendó. Eso es muy importante, que el diácono, la persona que quiere ser diácono, que tenga una buena reputación en la comunidad, no solo en su hogar, sino en la comunidad, Sí. que no sea un pleitisto, que no sea un borracho, que no sea un chismoso, que no sea todo esto. Estas son características que un diácono tiene que tener. Wow. ¿Me entiendes? ¿No? El diácono no es tampoco una persona, no tiene que tener ningún título teológico, algunos que sí, pero tú no vas a entrar al programa y la iglesia no mira tu cerebro, cuánto tienes metido ahí, cuántos títulos tienes, sino mira otras cosas. Mira, otra experiencia que el Señor me permite un momentito más. Cuando yo fui a la sesión de información para el diaconado, habían preguntas y había un señor
que se presentó como el maestro, un maestro que enseñaba aquí, que enseñaba allá y todo, ¿no? Entonces él ya tenía un poco su edad y le dice, ¿cuál es la edad mínima para ser un diácono? Ese tiempo creo que era 61 antes de entrar, algo así. Y él ya estaba por ahí, ¿no? Y me recuerdo el padre le dice, no, él le dice, me imagino que por todavía ya no puede, pero padre, que esto y el otro. Entonces aprendí algo y en mi formación, yo me formé con doctores, me formé con abogados, me formé con ingenieros, me formé con teólogos, compañeros de clase, pero yo no. Entonces la iglesia me hizo sentir a mí que el diácono no es eso, porque nosotros no lo formamos para ser teólogos, no lo formamos lo formamos para hacer un simple servicio para la iglesia. ¿Y cómo se llega a ser un diácono? ¿Cómo es el proceso? Sobre todo, sobre todo lo primeritito es, tú tienes que conversar con tu señora. Lo primero que tienes que hacer, tienes que manifestarte sus deseos. Si el Señor te está llamando, háblalo con ella primero. Es la primera persona que tú puedes hablar porque la esposa desempeña un papel fundamental en tu ministerio. Porque acuérdate, si no trabaja el esposo con la esposa, si no hay esa comunicación, el ministerio del diaconado no va a funcionar y te va a arruinar también el matrimonio. Entonces tiene que haber un balance, que esa formación te lo dan, ¿no? Clara. Y el diácono al final cuando lo ordenan tiene su vocación clara o debería de tenerla clara. Empiezas hablándolo con tus esposas y con tus hijos. Fíjate, yo me recuerdo, mi hija tenía como unos 5 años en aquel tiempo y ella me escuchó que le hablé en la mesa, mami, yo quería que ella escucharan lo que papi sentía en su corazón. Y mi niña, bien entusiasmada, dice, papi, sí. Y me dijo un día, papi, si el obispo no te acepta, yo voy a ir a hablar con el obispo, me dice la niña. Entonces, bien entusiasmada. Es importante, ¿no? Con qué entusiasmo. Y mi señora, pues después de un tiempo, sobre todo con la esposa, después de un tiempo ella se fue convenciendo que sí, no, el Señor me estaba llamando y ahora ella me apoya mucho. Y sobre todo tu pastor, tienes que hablar con tu pastor, primordial tu pastor, y tener buena comunicación con tus sacerdotes y hablarles a ellos, tu director espiritual. Y ya cuando tú tengas esta información, pues te vas a hablar. Actualmente es el padre Escalilla, es el director del programa del diaconado en sí, por si no lo sabían. Bueno, la formación ha sido en inglés, ha habido en inglés siempre. Mi formación yo la recibí en inglés. Pero actualmente se está abriendo ahorita, está en el proceso una escuela en español. Okay. Entonces, los que están escuchando estén muy pendientes, ¿no? O aquellos que tienen ese deseo en su corazón, porque eso puede ser un impedimento en la formación muchos, el idioma. Pero va a haber ahora en español. Okay. Y una cosa de los diáconos, y el obispo ha tenido tanto cuidado, celo en esto, y yo entiendo por qué él piensa como él es nuestro pastor. Sí. Porque el diácono no solo le sirve a una comunidad, a una comunidad hispana. Yo, porque soy hispano, no quiere decir que yo soy diácono de los hispanos. Yo soy diácono de toda la Iglesia Universal. Estoy llamado a servir en la misa en español, en inglés, a todas las nacionalidades, imagínate. Entonces, para eso es el diácono. Entonces, a pesar de que van a haber clases en español, también eso no quiere decir que solo voy a estar, ¿verdad?, con la comunidad hispana. Sí. Podemos integrarnos de otras formas y abrazar la Iglesia universal. Sí, es de acuerdo como el obispo lo discierna y la necesidad de la diócesis. Aquí por lo menos más de la mitad o la mitad de las parroquias dan misas en español, que sí, pero también la mayoría de la población es americana. Así que tiene que, pues si puede, ser bilingüe y dar homilías y bautizos. De hecho, un bautizo que presencié de un primo segundo de mi esposa, aquí en Holy Family, él ahora se me olvidó el diácono, es puertorriqueño también. Diácono Santiago, Deacon Joe. Deacon Joe. Yeah. Él dijo algo bien importante que de ahí en adelante, como que lo tomé bien en serio.
celebrar, nosotros celebramos los cumpleaños cuando nacimos, ¿verdad? Sí. Pero celebrar tu día de bautismo. Ujú. El mío fue en 1982, en enero, 3 de enero, si no me equivoco, y siempre lo celebramos y ahora lo estamos haciendo con nuestros niños, ¿verdad? Le prendemos una vela, la vela bautismal, se la prendemos. Y fue un diácono Sí. que me enseñó eso Sí. cuando en ese mismo bautismo dice, mira, celebren Ujú. la fecha de su Impo- bautismo. Importante porque es la vida en el Espíritu Santo. Se empieza en el bautismo, la vida en el Espíritu Santo. Mm, La vida de la gracia nace en el bautismo, porque la vida que Dios nos da es muy importante. Eso es otra cosa. Para discernir una vocación, sobre todo la vida de la gracia, ujú. ¿no? Estar en Porque es gracia. estar en gracia de Dios. Uno escucha debería escuchar la voz de Dios más clara, Ujú. porque el que vive fuera de la vida de la gracia, entonces puede haber confusión, Sí. pueden haber otras cosas, pero el que vive en la gracia de Dios no vive confuso, Ujú, sabe a quién sigue, sabe a quién va, conoce la voz de su pastor. ujú. Entonces, importante también la iglesia mira la vida del hombre, Sí. del candidato, ¿no? Cómo ha vivido su vida de la gracia, cómo está, no solo la vida de su familia, pero cuál es su vida de oración, sus carismas y sus dones también es importante. Y Qué así. bueno. Y entonces, eh, también he visto que cuánto se toman los estudios para ser Sí. diácono. En el 2011, cuando yo empecé, es un año de aspirantado. Ok. Actualmente son 2. Eso como de aspirantado quiere decir de discernimiento. Básicamente, sí. Ok. El proceso es este, perdón, no terminé para No se preocupe. continuar con eso, ¿no? Ya es de, bueno, somete la aplicación, vas a ver al padre, Mm, el padre de repente puede asignar a una persona como un mentor, ¿no? ok. Pero antes de eso, tú tienes que dar unos documentos, ¿no? Sí. Una carta de tu esposa tiene que poner una carta, tú tienes que llenar unos documentos, hay un comité que lo evalúa. Al evaluarlo el comité, dicen, bueno, aquí hay una posibilidad, vamos a Ok. una posibilidad. Entonces se apartan algunos nombres, se escogen algunos nombres. No quiere decir que ya vayan a ser diáconos o Todos. que ya sean candidatos, Ujú, tampoco, no son candidatos todavía, sino apartan unos nombres y, se reúnen una vez al mes o 2 veces al mes y descubren y le asignan a un mentor, eh, tu párroco y un director espiritual, ¿no? Que te ujú. vayan orientando en esta vocación. Y en esos 2 años, pues vas y escuchas sesiones, información sobre la vocación, que es diácono, eh, como el diácono, cómo integra la vida el diaconal en la familia, qué Ujú, importante es. Y son 2 años de ese proceso y en 2 años muchas cosas pasan. ujú. Sí, Así. y qué bueno que sean 2 años hoy, Sí. porque es una vocación y hay que darle la atención y hay que discernirla, Mm. ¿no? Y una vez pasan esos 2 años de aspirante, ¿hay más estudios? Sí, bueno, esos son las informaciones, secciones de información. Después que tú seas aceptado como candidato, entonces ya te mandan una carta, pero antes de mandarte una carta, ya estas personas, tu mentor, tu director espiritual y tu párroco, ¿no? Tu pastor, dan una evaluación al obispo porque él debería de continuar con este discernimiento. Entonces ya hay un comité, y se reúnen y ellos le dan recomendaciones al padre, al director espiritual y él consulta al obispo y entonces dicen, ok, que sigan y puede ser que te vayan a decir, no lo siento, puede ser que no, Ujú. dejen algunas personas, sigue con tu vocación, sigue ahí como en lo que estás, o te digan, sí, he sido aceptado oficialmente como candidato. Ahí empieza la formación teológica. Wow. Sí, Y entonces, esa información teológica, ¿tú cuántos sí, años toma? aproximadamente 4 años, 4 años. Ah, cuatro o pues 5 son años, 6 años prácticamente de proceso. básicamente. Ujú. Wow. Estos míos fueron 5, sí. Wow. Sí, y muchas maravillas, muchas cosas suceden. Y todo eso es parte del discernimiento, ¿no? Ujú, No hasta que el obispo te llame por medio del delegado, el director del programa,
hasta que Él no te llame días antes de tu ordenación, no está nada seguro, ¿no? Wow. Hasta nosotros teníamos un caso de los hermanos que éramos 12, 11 creo, 12, no estoy muy seguro, y a última hora, días antes, no fue llamado a la ordenación. Nosotros no tenemos que saber por qué, pero a veces uno le da tristeza porque estos hermanos han estado ahí contigo estudiando, ¿no? Pero la iglesia sabe lo mejor. Sí, Sí. y fíjese que he conocido de sacerdotes que han estado en seminarios con otros compañeros, especialmente el padre Guillermo, que estuvo en el programa de Santos en Entrenamiento, me contó que él tuvo un seminarista, compañero de él, que no nos sintió después, después de discernimiento, que no fue, pero agradece toda su vida Sí, de que por su formación en el seminario, de ser un buen esposo. así es. Mira, todo eso a veces siembra temores, ¿no? En la gente. No tengan miedo de explorar la posibilidad. Ujú. Yo me recuerdo que uno de los obstáculos que mi director espiritual me puso para probar mi vocación me dijo, tú estás muy joven. Y los diáconos son viejitos nada más, míralos, todos son abuelos. Porque conocí a diáconos mayores, los diáconos que conocía estaban mayores. Y yo me indigné un poco, ¿no? Y hasta me sentí un poco medio enojado con mi director espiritual. Y le digo yo, mire, me va a decir usted entonces de que Dios no puede llamar a los jóvenes. Y míreme, le dije, y Jeremías, que no era joven, y el profeta San Juan, Daniel. Y apóstol le San dije Juan. yo, ¿y qué me dice de la Virgen María, que solo tenía 15 años cuando Dios le llamó? Y se me queda. No, entonces, yo tenía un temor en mi corazón de ignorar la voz de Dios. Y dije, si esto no es de mí, Él me lo dirá. Okay. Y yo me someto a las manos de la iglesia y Él me lo confirmará en el camino. Pero yo voy a contestar el teléfono, ¿no? Yo voy a contestar la llamada del Señor. Y el padre Tom Ferguson y otros me afirmaron muchísimo mi vocación, Wow. hasta que ya al fin, y yo estaba muy nervioso durante el proceso, ¿no? Hasta el fin el Señor me confirmó, ¿no? Wow. Y todavía, porque el que vive la vocación, todavía suceden cosas que el Sí, Señor hay pruebas te afirma tu y también vocación. te hace más fuerte Sí, para sí. eso. Lleva 8 años del diaconado, jovencito, a los 37 años después. 39 tenía 39, wow. cuando me ordenaron. Uno de los diáconos más jóvenes de la diócesis, en ese momento, no sé hoy. Y ese era mi temor, que yo era muy joven también, pero no, con mucho entusiasmo la iglesia me recibió, y la iglesia, como es tan sabia, pues me ayudó a quitar esos temores que yo tenía. Porque hay temores en las vocaciones. Sí, no, hay muchas Sí, dudas. Dice, sí, duda. yo, ¿verdad? También y gracias a esa formación que recibió, conozco al padre Tom Ferguson, muy bueno él, ahora mismo es párroco de Good Shepherd. No, sí, y usted me ha creado esa semillita también. A lo mejor vamos a ver qué Dios, lo que Dios diga en un Sí, futuro. Por ahora, sí. Mira, tengo los niños muy jóvenes, me vuelvo loco Sí. nada más con la familia doméstica, pero Y si me permites un sí, minuto, para que se animen aquellos que lo están pensando. sí. Sabes que la vocación al diaconado, como es, tú sabes que el diácono es parte de las órdenes sagradas. Son 3 escaleras, ¿no? Que hay en las órdenes sagradas. Y es el diaconado, el sacerdocio y el obispo. Y una de las cosas que Dios ha hecho con mi hogar, lo ha enriquecido más todavía. Porque eso para mí es como una señal. Porque el diácono no es para que viva en la iglesia. Y mi esposa tenía razón. O sea, ella sí, gran parte de la formación es tu esposa. Ella es la que es franca contigo, ¿no? Y ha enriquecido mucho a mi familia. Wow. No me ha alejado de ella, sino me ha unido más a ella. Y es una gracia, más otro sacramento más dentro de mi casa. Entonces, yo a veces le digo al Señor, ayúdame a explotar todas estas armas poderosas que me has dado. No solo tengo todos los sacramentos, tengo el sacramento de el diácono es el único en la vida de la iglesia que puede recibir los 7 sacramentos. Wow. Unción de los enfermos, ¿verdad?
es el único, ¿no? Entonces, y el matrimonio. Entonces, tú te das cuenta qué poderosas son esas armas que Dios te da y todo es para enriquecer, para santificación de tu vida, santificación de tu hogar, enriquecimiento de tu familia. Y yo soy muy feliz y gracias a Dios me ha enseñado a llevar una vida. Ese es el challenge del diácono, ¿no? El reto del diácono es una vida balanceada. Sí. Pero en la formación que recibimos son 3. Esa es la formación del diácono. Claro, recibes clases de teología, de historia de la iglesia, escritura y todo. Pero te lo dicen y te lo vuelven a decir. Primero, obviamente, tu relación con Dios, pero primero tu familia, segundo el trabajo y después tu ministerio. Tú te das cuenta y nosotros a veces al revés agarramos las cosas. Sí. Por eso es que nos va mal a veces. Primero la iglesia. No, mi amor, que tengo que ir a servir a Dios y allá, pero no le estás sirviendo a tu esposa ni a tus hijos. ¿Y cuántos matrimonios están estresados en el momento? Porque están más allá que estar acá. Sí. Y mi director espiritual me decía, Elio, tú tienes que estar más allá que acá. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto con esto? ¿No? ¿Qué quiere decir el Padre con esto? Y eso era eso, que yo tenía que estar, que sea más de hogar si quería ser más diácono. ¿Sí? ¿Y cómo en esta diócesis hay necesidad de diaconado, más diáconos? Muchísimo, claro que sí. Por supuesto, tú te imaginas, mira, el diácono es de gran ayuda para la iglesia. Mira el origen de la vocación del diácono que tiene. Pedro y los apóstoles querían dedicarse a la misión que ellos han recibido y no podían atender otras necesidades de la iglesia. Entonces ellos ordenaron a estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo, entre ellos está San Esteban, ¿no? Y San Felipe, también no el apóstol, sino el diácono, y para suplir las necesidades de la iglesia. Entonces nosotros, los diáconos, el diácono puede ser de gran asistencia. Fíjate que nosotros tenemos una gran virtud, que nosotros somos ministros ordenados en el mundo. Estamos en el mundo. Y eso es muy poderoso, ¿no? Mucha gente, eso es un gran valor. Sí. No andamos con el cuello romano, pero eso no hace, eso no te ordena, eso no te identifica, es una identificación externa, ¿no? Pero la ordenación es aquí adentro. Jesús servidor está dentro de ti para servirle al mundo. Entonces el diácono está en el mundo. Está enfrente. Yo tengo mi trabajo, ahí veo, yo escucho cosas que quizás tengo la mejor oportunidad de evangelizar estando en el mundo que adentro, que estando en una parroquia, aunque hay asignamientos del obispo que te pueda dar un proyecto, algo así, ¿no? Pero la iglesia necesita diáconos en el mundo. No para que vivan en la parroquia, sino para que estén fuera de la parroquia. Wow. Y esa es la obra más grande del diácono, es afuera de la iglesia. El diácono hace tantas obras fuera y nadie se da cuenta. Y eso es lo más maravilloso. Hay una tentación en el diácono de querer resaltarse, de querer, ¿no? Como todos. Pero la Virgen me ha enseñado tanto a mí, porque ella es la que más hizo y la que menos estuvo frente en la vida pública. Entonces, la Virgen es la madre de los diáconos. Ojalá mis hermanos diáconos o aquel que esté discerniendo o un diácono que me escuche se haga más devoto a la Virgen, porque la Virgen es la maestra. Uno que quiere aprender a ser un buen diácono, yo quiero hacer mejor, es mirando a la Virgen. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces yo creo que se nos ha acabado el tiempo, pero cerró con broche de oro con la Virgen. Honestamente que los quiero invitar que escuchen este programa, lo compartan. Honestamente que es bien importante el diaconado. Tengo un compadre que está estudiando y discerniendo este proceso del diaconado y en verdad que es algo, hasta lo veo diferente. Está en el proceso de discernimiento y yo digo, wow, veo un cambio, ¿verdad? Ya era una persona de fe, Sí. pero yo veo como que esta formación que está recibiendo o este discernimiento de aspirante, por ahora me imagino, está dándole fruto porque lo veo, lo palpo en eso. Y yo creo que los invito a ustedes que tomen en serio
Si tienen un llamado al diaconado, hablen con su párroco, tengan su director espiritual. Uno nunca sabe, a lo mejor no lo es, pero a lo mejor sí. Y el de aquí, el diácono, a los 39 años, tenía niños pequeños, ahora están Sí. adolescentes, Ujú. y lo aceptaron. Así que, y es hispano, lo necesitamos aquí en la diócesis y necesitamos más diáconos, más Así es. vocaciones al diaconado y el sacerdocio también, ¿verdad? Para los hijos que Sí. estén, los padres que estén escuchando o los jóvenes que puedan estar escuchando, tengan ese llamado a los sacramentos, estar en gracia de Dios. Y mira, yo he recibido bendiciones de diácono, de parte del diácono Helio y también del diácono Orlando y también de otros. Y hasta pues, he presenciado lo fuerte que es su evangelización en sus homilías, en el sacramento del bautismo que ejercen. Así que, bueno, hasta la próxima semana. Estamos aquí de vuelta, pero por favor no se pierdan este programa. Muchas gracias, diácono. Gracias, Alberto, a ti. Y Se le gracias a Dios. agradece el servicio que hace y lo hemos visto en acción siempre en la comunidad. Y oren por los consagrados y especialmente los Por diáconos para favor. que Sí. sigan sirviendo. Sí, por todos los miembros de la iglesia, el clero, es muy importante que oren por ellos porque son los que el Señor ha puesto enfrente para dirigir a su iglesia y necesitamos ser luz, ejemplo para los demás, ¿no? Ujú, Remendar una iglesia que está toda herida a veces ujú. y el mundo necesita los feligreses, los amigos, gente que ni va a la iglesia, eh, que miren a Jesús en este servicio que nosotros prestamos. Así que recen mucho por los Amén. diáconos, sacerdotes y nuestros ¿Nos obispos. puede dar la bendición para terminar? Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Damos gracias al Señor.